Vale, genial. Bueno, Coffee Week del 26 de mayo. Ya van unos poquitos. Vale, pues como siempre hacemos un resumen, ¿vale? De cómo está la comunidad, tareas que hay propuestas sobre la mesa y después pues tenemos a Drupal, una charla de Drupal como CMS que la da Amaranto y después tenemos una que será la continuación de la que tuvimos el martes pasada sobre el Flutter con Alberto. Bueno, novedades y avances. Pues en Slack hemos pasado ya a 79, no sé, 79, 80, ¿vale? Con las últimas incorporaciones. En Twitter hemos subido a 64 y en YouTube ya tenemos 32 suscriptores. Se publicó el vídeo de la semana pasada, los vídeos de la semana pasada, y se ha compartido nuevo material en el canal de Jobs. Hay como 3 ofertas nuevas de curso. Y son muy variadas, desde backend a front a... yo qué sé, hay de todo. O sea que bastante guay. Y bueno, se definieron durante la semana, durante las 2 últimas semanas, qué tecnología íbamos a usar para el desarrollo de la pequeña landing de Coffee. Y hablamos de hacerlo con Stencil y la parte del backend con Node. De hecho, la parte de Stencil la hará Manu, que se ofreció y tenía ganas de meterse, ya se había metido en ese rollo de Stencil y bueno, tenía ganas de ponerlo en un producto en producción. Y la parte de backend la hará Amaranto, ¿vale? Porque quería empezar a tocar Node.js y bueno, ahí hemos empezado. Se han creado 3 repositorios, ¿vale? En GitHub. Si alguien quiere acceso, feel free. Me ponéis el nombre del usuario de la cuenta de GitHub que tengáis, os agrego a todos. Será open source y lo abriremos el código a todo el mundo. Tenemos un repo para la web, otro repo para REST API y otro repo de tools por si tenemos que crear alguna tool de prueba o de testing o lo que sea, ¿vale? Y tareas propuestas que están sobre la mesa. Bueno, pues seguimos con el test de Jitsi. Si en algún momento dado pues nos hace falta, lo hacemos. Si alguien se quiere ofrecer a hacerlo, pues lo hacemos entre semana cualquier día. Hay que editar y publicar los vídeos que salgan de hoy, que supongo que saldrán otros 2. Y diseñar workflow de trabajo en GitHub, que aún no hemos hablado de eso, solo hemos creado 3 repositorios y creo que Amaranto subirá hoy o mañana algo de código. Y validar el workflow de deploy de los componentes cloud. Aquí le tomo un poco la palabra a Vicente, por si nos puede echar una mano con el soporte cloud, pues mira, nos vendría bastante. Claro. Y en principio, poco más. Continuamos con Amaranto, que le di paso, y daré caña al Drupal. Amaranto, estás muteado. Ahora. Sí, Muy bien. Tengo que equivocar la ventana, hombre. Vale. Pues a ver. Comparto aquí. Presentar una ventana. Esta de aquí. Permitir. Vale, ¿la veis todos? Sí. Vale, pues empezamos. Hoy venimos a hablar, en esta primera charla, vengo a hablar de mi libro. Vamos a hablar un poco de Drupal, ¿vale? Empezaremos un poco con las bases. Bueno, me presento primero. Yo soy Amaranto, algunos ya me conocéis, desarrollador Drupal Senior en Emergia, y bueno, ahí tenéis mi Twitter y mi GitHub, ¿no? Vale, este es un poco el índice que vamos a seguir. Primero vamos a hablar de qué es un CMS, un poco para que no lo conozca, que entiendo que probablemente casi todos sabréis lo que es un CMS, pero bueno, para sentar un poco las bases de qué es y para qué sirve. Luego, dentro de los CMS, qué es Drupal, qué nos aporta y demás. Los primeros pasos, cómo puedo empezar en Drupal, los componentes que tiene lo que es el software de Drupal, módulos y temas, hablaremos de cómo extenderlo, de cómo personalizarle los estilos y demás, hablaremos de su comunidad, cómo puedo aportar, cómo puedo colaborar, cómo puedo ayudarme de ella, y bueno, plantearemos un poco el futuro, las ideas a futuro que hay de Drupal, y luego una pequeña demo que he preparado. Entonces, ¿qué es un CMS? Bueno, un CMS, abajo he puesto los más comunes que conoceréis casi todos, sobre todo WordPress, que es el más conocido. Pero bueno, básicamente, ¿qué es un CMS? Un CMS es un gestor de contenido. ¿Eso qué significa? Pues que me permite, siendo yo un usuario de uso medio de un PC, mantener una web
que publica una serie de contenidos, de informaciones, de noticias, artículos, lo que sea, de una manera amigable y sencilla, sin tenerme que meter a hacer programación de páginas estáticas ni tocar una sola línea de HTML. Entonces te permite crear una web de una manera rápida y además te provee una estructura sólida con una serie de herramientas que te ayudan a poder hacer eso, aunque, como hemos dicho, no tengas unos conocimientos extensos o técnicos, ¿vale? Luego, casi todos los CMS, o todos, me atrevería a decir, son extensibles. Es decir, te permite instalarle módulos, te permite instalar temas, plantillas, te permite extender la funcionalidad que viene por defecto, ¿vale? En cada uno de esos CMS. Vale, ¿qué es Drupal? ¿Vale? Y pongo un poco esto porque Drupal es un poco mágico en algunas cosas, pero bueno. Esta imagen que he puesto aquí es muy característica, ¿vale? Es lo primero que te enseñan cuando llegas al mundo de Drupal y es la curva de aprendizaje de Drupal, ¿vale? Drupal es de los CMS en PHP, es uno de los más complicados de aprender a manejar. ¿Por qué? Porque es un CMS que tiene muchísimas opciones y tiene muchísimas configuraciones que lo hacen muy extensible, pero lo hacen que el comienzo pues, sea un poco difícil, por lo menos para enterarte bien de cómo funciona todo, ¿vale? Pero bueno, un poco modo para que veáis la coña que siempre se hace. Está implementado en PHP, ¿vale? En su última versión, Drupal 8 se basa en componentes de Symfony, utilizando Composer y demás como gestor de dependencia. Versiones anteriores era programación funcional, el Drupal 7 que ya está extinguido. El Drupal 9, que es la siguiente versión, que hablaremos de ella luego, también va basado en Symfony. De hecho, es prácticamente la misma, pero ya, digamos, actualizándose y eliminando cosas deprecadas. Como hemos dicho, al ser un CMS es extensible, se le pueden instalar gran cantidad de módulos y temas contribuidos, tiene una comunidad muy grande que provee muchísimas cosas y la verdad que es muy versátil. Y no solo sirve como la web típica de un blog, sino que se pueden construir muchísimos tipos de web y se adaptan mucho a cualquier cosa que quieras hacer con ella, incluso cosas tan dispares como montar algún tipo de e-commerce, también se puede hacer. Entonces, ¿cómo comienzo en Drupal? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo debería tener? Lo primero, necesito un entorno XAMPP que se suele llamar. Necesito un Apache, necesito una base de datos, MySQL o MariaDB, aunque ya hay por ahí implementaciones que te permiten utilizar incluso SQLite, otra por ahí que también he visto algunos módulos que incluso permiten utilizarlo con base de datos no SQL, pero bueno, eso queda fuera. De fábrica como tal, lo normal es MariaDB o MySQL. Y obviamente un PHP moderno. Lo suyo sería mayor al 7.3, pero bueno, se le da soporte desde el 7.0 al 7.4, que creo que es el último. De hecho, ya hay una issue activa para migrar la compatibilidad al nuevo PHP 8. Vale, entonces, ¿cómo empiezo con ello? Una vez que tengo esos requisitos del sistema, lo que necesito es descargarme Drupal. Y tengo varias maneras de hacerlo. Al estar construido con componentes de Symfony, me permite la versatilidad de tener diferentes plantillas de proyecto, ¿vale? Entonces, tengo la original, que simplemente me voy a Drupal.org, la descargo, y la pongo en mi servidor Apache y aquello empieza a funcionar. O puedo utilizar, como por ejemplo, este comando de Composer, que me crea el que la comunidad Drupal recomienda que sea el proyecto base. Está este y hay tropecientos mil más. Hay muchísimas plantillas de Drupal que se adaptan a diferentes cosas, incluso hay derivaciones, forks, por así decirlo, del proyecto, hay muchas. Pero bueno, la vía normal suele ser esta, porque este es el recomendado por la comunidad y además que implementa algunas cosas de seguridad que vienen mejor. Componentes que tengo dentro de un Drupal. Vale, es importante saber que Drupal como tal, a nivel interno, funciona mediante entidades. Y estas entidades lo que hacen es representar un concepto con una serie de información, con una serie de campos y demás, ¿vale? Entonces, para él, las entidades pues son muy variadas, como son los usuarios, como son los contenidos, los medias, todo se guarda de esa manera. Y al final son básicamente un concepto, como por ejemplo los contenidos, en los que yo añado una serie de campos
Y en esos campos, pues, que pueden ser de diferentes tipos, pues yo defino la estructura de información que yo necesito para cada cosa. Como podéis imaginar, hay menús, hay bloques, hay las taxonomías que son listas de contenido, vistas que son una manera de mostrar contenidos a través de configuraciones. Pues bueno, los módulos y los temas. Vale, en lo que son módulos tenemos 3 tipos y he puesto un cuarto, pero no es exactamente un tipo. Ahora lo explico. Tenemos los módulos que vienen con el core. Obviamente, cuando yo me descargo Drupal, ese Drupal no viene vacío. Viene con una serie de módulos que están incluidos en lo que se llama el core, que es en el núcleo de Drupal, y que son probados y completamente estables. Dentro de ese core hay algunos que se llaman experimentales, que además te lo indica, y vienen desactivados por defecto, que son algunos que están en core, pero todavía le queda una vuelta, le queda algo por revisar, ¿vale? Pero por eso se marcan como experimentales. Pero todo lo que te viene con Drupal en el core, nada más que tú lo instalas, sabes que eso funciona. Obviamente puede tener alguna ISO, como es lógico, cualquier software, pero con eso ya puedes montar una web bastante potente. Está pensado para ello. Obviamente tenemos los módulos country, que son los módulos contribuidos por la comunidad, que hay de todo tipo, desde cosas que te aumentan el rendimiento, como es el Advanced Aggregator, o algunos que te implementan las imágenes de nueva generación, como es, por ejemplo, el WebP, o tropecientas mil cosas, ¿vale? Luego están módulos custom. Obviamente los módulos custom son los que nosotros desarrollamos para una funcionalidad que a nosotros nos sirve o nos hace falta. Si un cliente te pide algo y no hay ningún módulo contribuido ni nada del core que lo implemente, pues obviamente tendrás tú que implementar tu propia funcionalidad. Obviamente Drupal por debajo, está basado en componentes de Symfony y demás, es un framework también bastante grande que te provee muchísimas entradas y muchísimas maneras de implementar diferentes cosas. Además, ya en su versión de Drupal 8 ya todo orientado a objetos y bastante parecido a Symfony. Y luego hablamos de los módulos patch. Los módulos patches son módulos contribuidos a los que hemos necesitado hacerle algún cambio. Digo que no son exactamente un tipo de módulo porque en realidad este tipo de módulos se veían sobre todo en la versión antigua, en Drupal 7, que no iba gestionada por Composer. Entonces, ahora en este nuevo Drupal, ¿vale? En el Drupal 8, nosotros tenemos la posibilidad de decirle que los parches se apliquen a ciertos módulos, pero lo hacemos a través del Composer. Entonces, realmente los módulos patches no existen como tal en Drupal 8, no los vas a ver en un proyecto. En un proyecto de Drupal 7 sí verás la carpeta patches, en lo que habrá una serie de módulos en los que estará el módulo, el parche que sea aplicado y obviamente comiteado con ese cambio, ¿vale? Luego entramos en los temas. Al igual que en los módulos, tenemos ciertos temas que vienen con el core. Pues, por ejemplo, en Drupal tenemos 2 tipos de temas, los que son para administración y los que son para lo que es lo que ve el usuario, la parte de fuera. Los temas de core hay esos dos. Hay algunos que sirven para la parte de administración, como por ejemplo el Claro o el Bartik, y luego hay otros que son para los exteriores, ¿vale? Que normalmente el tema exterior es el que se suele implementar uno custom, ¿vale? También hay temas contribuidos. Tú te puedes ir a la página de Drupal y descargarte un tema contribuido o incluso requerirlo desde el Composer. Tú le puedes decir, pues mira, descárgate este tema. O incluso te descargas un contribuido y te creas un tema custom tuyo que herede de uno contribuido, con lo cual tienes todo lo que tenga ese contribuido, pero tú mejoras y cambias lo que a ti te haga falta sin tener que toquetear en ese tema contribuido que no es tuyo. Así, cada vez que quieras actualizarlo o lo que sea, o tengas cualquier cosa, no hay ningún problema. Vale, vamos a hablar un poquito de la comunidad. La comunidad de Drupal es bastante amplia, ¿vale? Drupal fue creación de una persona que se llama Dries Withaert, ¿vale? Este hombre lleva una empresa que se llama Akia, ¿vale? Y la verdad que tiene gran cantidad de oficinas, ¿vale? Drupal está muy extendido a nivel mundial y la verdad que tiene una comunidad de todas partes del mundo, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, que en esa comunidad no hace falta ser técnico para participar. Hay gente de todo tipo. Tú puedes participar de las maneras que digo. Puedes participar resolviendo issues,
puedes ayudar en traducciones, si a lo mejor no sabes programar, pues bueno, voy a traducir a mi propio idioma, puedes hacer mentoring a la comunidad, si tú eres QA puedes intentar trabajar en los tests o en el propio Jenkins de QA para todas las issues que se van intentando resolver. Si eres diseñador puedes trabajar en el UX y participar en cómo serán los próximos diseños de interfaz de Drupal, un largo etcétera. Hay muchísimas cosas, ¿vale? Y sí que es verdad que tiene una gran cantidad de eventos y los hay de todo tipo. Están las DrupalCon, que son a nivel mundial. Luego están las DrupalCamp, que cada país suele hacer la suya, y luego hay algunas que son incluso a nivel de comunidad, como Drupal Day o alguna cosa de estas, ¿vale? Y bueno, el futuro. He puesto dos imágenes aquí porque vamos a hablar del futuro cercano y vamos a hablar del futuro más lejano, ¿vale? Simbolitos de React. Vale, Drupal 9. Drupal 9 se publica ya. Se publica el 3 de junio, o sea, la semana que viene. Sale Drupal 9. Y como hemos comentado, es la siguiente vuelta de tuerca. Básicamente es una versión, digamos, de Drupal 8, pero ya corrigiendo todos aquellos códigos que estaban marcados como deprecated y demás. Y la verdad que en rendimiento pues se ha trabajado en grandes mejoras. Lleva también nuevas versiones de dependencia Symfony. Se está trabajando ya con las nuevas versiones de Symfony. Y al igual que cuando se migró a diferencia de cuando se migró del 7 al 8, que fue bastante gordo y había que hacer una gran migración, porque además pasábamos de cambiar por completo la estructura de guardar datos en la base de datos y en uno y en otro, en esta versión se va a trabajar en la misma línea. Al ser componentes de Symfony y trabajar en lo mismo, la migración simplemente va a requerir que adaptes tu código para eliminar aquellas cosas que sean deprecated en los módulos tuyos custom o en los temas tuyos custom, ¿vale? Entonces, supuestamente es una versión bastante más fácil de migrar, bastante más sencilla de mantener. Y bueno, eso es un poco Drupal 9. ¿Próximas versiones? Pues bueno, toda la comunidad parece moverse, incluso Aki apuesta por ello, en algunas DrupalCamp han hecho reuniones sobre ello. Parece que se está tirando hacia un Drupal headless, es decir, separar lo que es el backend del frontend de alguna manera, y parece que ese frontend estaría encaminado hacia trabajar en React, ¿vale? También en próximas versiones de Drupal hay un hilo de trabajo bastante amplio en el que se está intentando eliminar el trabajo por hooks, ¿vale? Los hooks dentro de Drupal eran simplemente como ganchos, ¿no? Como su nombre indica, eran una serie de funciones que mediante una nomenclatura tú podías ejecutar ciertos códigos ante ciertos eventos, ¿vale? Pues todo eso se quiere cambiar por kernel events de Symfony, que básicamente son, como su nombre indica, pues el kernel del framework va soltando eventos en función de lo que ocurra en la aplicación y tú deberás suscribirte para hacer ciertas cosas, pues cambiar un formulario, editar un usuario o lo que sea. Y bueno, también se está apostando por una integración completa con herramientas Symfony. Ahora mismo hay ciertas partes que tiene Drupal que siguen siendo un poco una isla, como se suele decir, hay ciertas partes que no están del todo utilizando los componentes de Symfony y bueno, se está trabajando también en ello, ¿no? En que al final pues dependa, digamos, por completo, entre comillas, de Symfony. Y bueno, me voy a callar ya de explicar esto y voy a enseñaros una demo de un Drupal andando. Entonces, quito esto y voy a presentar la misma ventanita esta. Aquí. Venga, avisadme cuando os veáis. Cuando Juan se vea viendo cerveza, ya bebiendo cerveza. Bien. Vale. Esto es un Drupal que he preparado en una página, que ahora luego os la comparto si queréis, que es para hacer pruebas de Drupal. Te monta automáticamente un contenedor con un Drupal instalado y bueno, a la hora de instalar Drupal, tú puedes seguir una serie de perfiles de instalación. Entonces, te viene un perfil en el que no se te activa nada, tú activas lo que tú quieras y demás, es el más configurable, lo que pasa es que tienes que tener conocimientos más altos. Te viene otro estándar que te activa las cosas, digamos, por defecto, que te permiten hacer lo normal para montar una web normalita. Y luego te viene este, que es el perfil Umami, que se llama, que te monta un ejemplo de una revista de comida, una web de una revista de comida, ¿vale? Entonces te viene con contenidos creados, te vienen con cosas.
Entonces, bueno, aquí yo he iniciado la sesión como administrador, ¿vale? Entonces, aquí arriba tenemos nuestro menú de administración en el que podemos tocar cosas. Pues bueno, administrar los contenidos, tocar la estructura del portal, los contenidos, los menús, las taxonomías, apariencia, podemos tocar cosas de los menús, extender, en el que podemos instalar nuevos módulos, ver los permisos de algunos, tenemos una serie de acciones. Configuración es todo aquello, pues por ejemplo, configurar las opciones de los estilos de imagen, configurar las opciones de performance, todo aquello que sea configuración como tal del perfil a lo grande, pues bueno, se hace desde aquí. Los menús de personas en los que puedes administrar usuarios, definir permisos y demás, reportes en los que puedes ver cómo está tu servidor, si hay algún error, el log del sistema y bueno, un enlace de ayuda en el que puedes obtener ayuda de documentaciones. Muy sencillo, para que lo veáis un poquito. Esto que estamos viendo, ¿vale? Es una página que se ha montado con una serie de bloques, ¿vale? Cada uno de estos es un bloque, pero la página en sí es una vista a la que se le han añadido cosas. Entonces, voy por partes. Me voy a ir a una receta. Aquí. Vale. Esto es una página, un contenido, ¿vale? Y al ser un contenido tiene una serie de campos y demás, ¿vale? Aquí tenemos una imagen, tenemos esto. Y para que veamos cómo funcionaría un poco, al darle a editar vemos eso que comentábamos de los campos. Yo tengo una entidad que es una receta y yo le he añadido una serie de campos en los que yo puedo definir pues una serie de cosas y además son de diferentes tipos. Pues mira, puedo definir el nombre de la receta, el tiempo de preparación, la dificultad, y tengo un selector, puedo definir también una categoría y esto, por ejemplo, es una taxonomía que viene de un listado de taxonomías, puedo incluir imágenes, tengo un editor WYSIWYG en el que puedo definir los pasos y demás, un listado de ingredientes. Esto, el límite es la imaginación, es decir, cuando tú vas a estructura, tú vas a los contenidos y aquí puedes crear lo que tú quieras, administrar los campos, mirar cómo se va a mostrar el formulario, editar cómo se va a mostrar cada una de las páginas, traducir. Me podría pegar hablando mucho tiempo, pero bueno, voy a explicar lo básico, ¿vale? Esto a nivel de contenidos. Luego tenemos también bloques. Los bloques, a la hora de colocarlos, pues muy sencillo, tenemos ciertas áreas, cada tema define una serie de áreas y en esas áreas yo coloco bloques, ¿vale? Y además puedo configurarlo para que tenga ciertos valores o que solo aparezca en ciertas páginas o en ciertos idiomas, puedes configurarlo como tú quieras, ¿vale? Luego también tengo, por ejemplo, los menús. Yo tengo todos los menús de la página y si quiero añadir uno nuevo, pues lo añado y luego cada menú tiene dentro una serie de links, ¿vale? Que se hacen mediante aquí, editar los menús. Editas los menús, por ejemplo, el de administración y además puedes anidarlo, puedes arrastrarlos arriba y abajo, incluso puedes desactivarlo o habilitarlo para que no aparezca, puedes definir en qué idioma los quieres, puedes traducirlos. Que luego creas un menú nuevo y lo quieres colocar, pues ya entramos en combinación. Añades un menú y lo colocas mediante los bloques. Ahora mismo os sonará todo un poco a chino, pero como he comentado es muy extensible, tiene muchas opciones de configuración, es bastante potente, pero el aprender al comienzo cuesta. Pero en el momento que aprendes, la línea se convierte en plana, porque es fácil, ya se te hace todo fácil. Entonces, bueno, creo que hasta ahí es un poco cómo iniciarse en Drupal, cómo son esos primeros pasos y bueno, que veáis un poco cómo es la interfaz y cómo es el tema. Lo único que quedaría a lo mejor, pues bueno, el tema de las vistas, que yo creo que lo he dicho un poco de pasada y es algo bastante chulo de ver. Bueno, las vistas en Drupal es una herramienta muy potente que básicamente lo que te permite es, mediante configuración, te permite crear una especie de query a la base de datos. Y los resultados te los muestra aquí. Entonces, si os fijáis, pues bueno, podemos decirle el formato, los campos que quiero tener, los filtrados, cómo quiero que lo ordene, los paginadores. Es una especie de interfaz para crear las queries a la base de datos a la hora de extraer los contenidos, ¿vale?
Y yo creo que, bueno, que como comienzo, creo que estaría bien. No sé si queréis, si tenéis alguna duda o algo. Creo que todo bien. Manu quiere dejar de hablar de Drupal ya. No. ¿Alguien tiene ninguna duda? No una duda, pero ¿cuánta gente usa Drupal versus WordPress, por ejemplo, en porcentaje? ¿Lo sabes? Ostras, pues en porcentaje no te lo sé decir. Yo creo que sinceramente creo que WordPress a lo mejor estará más utilizado que Drupal, pero te digo el porqué. WordPress es una herramienta bastante más sencilla que además a la hora de construir una página, pues bueno, es mucho más rápida. Pero sí que es verdad que es más limitada. Hay menos cosas que puedas hacer con WordPress que con Drupal. Entonces, bueno, Drupal es el más potente, pero también requiere más entrenamiento para aprender Kung Fu. Ya. Yo diría que WordPress necesita mucha vitamina para parecerse a un Drupal. Mucho plugin. Sí. Menos customizable, ¿no? Yo podría hablar un poquito, porque he trabajado mucho con WordPress y un poquito con Drupal, no mucho. Y la cuestión está en que WordPress no está mal, pero tiene poca estructura. Si tú eres ordenado y tienes cuidado y quieres hacer las cosas bien, puedes realizar algo complejo. La funcionalidad de base, como dice también Pepe, pues a veces tienes que meter muchos plugins, con después pero la diferencia principal es que tú en Drupal, los distintos plugins, entre comillas, que le metes, están hechos para que colaboren entre sí y se enganchen a diferentes sitios que unos y otros proveen y se conectan unos con otros. Mientras que en WordPress cada plugin es como un monolito que no sabe de los otros plugins más o menos. Y mezclar las funcionalidades de dos plugins es prácticamente imposible. A menos que estén muy pensados para que uno utilice al otro, porque dice, no, este plugin es que necesita este otro para una cosa. Y no está pensado así, no se puede. Mientras que en Drupal es parte de su arquitectura. Drupal es una arquitectura modular donde todo tiene unos nombres, que es por lo que es tan difícil, ¿no? Pero después todo encaja. Mientras que en WordPress, cada uno con su plugin, entre más o menos, digamos que hace lo que quiere con el plugin. Y hombre, hay mucho ecosistema, hay muchas cosas hechas, pero que después, cuando se cae una pieza, pues se te cae la torre entera. Vamos, básicamente viene al hilo, lo que ha dicho Vicente, viene al hilo de lo que ha hablado de los hooks. Los módulos de Drupal, la potencia que tienen para eso es que interactúan entre ellos precisamente por esa implementación de hooks o por esa implementación de servicios, que hace que uno ya obtenga las cosas que otro está modificando. Se hacen base a unas prioridades y se van ejecutando, y cada uno, por ejemplo, en un formulario, si yo estoy viendo un formulario, un ejemplo muy tonto, y yo tengo 5 módulos que necesitan modificar ese mismo formulario, se hace mediante el hook del form alter. Entonces, entra el primero, añade sus cambios, entra el segundo, añade sus cambios, entra el tercero y así. Y como todos suscriben el mismo hook, pues se va ejecutando uno detrás de otro y listo. Y cuando termina la ejecución del último, Drupal construye ese formulario y lleva los cambios de todos los módulos que hayan interactuado con ese formulario. Y yo creo que un ejemplo muy... Sí. Que yo creo que un buen ejemplo de la idiosincrasia está, por ejemplo, en cómo funcionan las traducciones. Traducir cosas en Drupal, pues tienes unos hooks donde tú enganchas los textos, se hacen, no sé, tiene una sistemática muy compatible, mientras que en WordPress estás reescribiendo cómo funciona medio WordPress. Con lo cual, cuando metes un plugin de traducciones es incompatible con otra cosa, o no es compatible un plugin de traducciones con otro, o se te rompen cosas por en medio. Es uno de los pain points, creo yo, más grandes en el tema de cómo se pone de manifiesto, ¿no? Esa falta de estructura, que en WordPress las traducciones como que están vendido a que te casas con ese plugin de traducciones para toda la vida. Mientras que en Drupal es más modular. Y tú quitas una cosa, enganchas a otra y sustituyes cosas y funciona. De hecho, existen procesos en Drupal. Lo que pasa que, bueno, yo he enseñado un poco el site building básico.
Entonces, si otro día hacemos otra charla a nivel un poco ya más de código, entrando un poco ya desde la vista del programador, podemos ver todos esos detalles. Pero, por ejemplo, hay un método que tiene de actualizaciones. Cada vez que tú quieras realizar ciertos cambios en tu web o instalar actualizaciones, tiene un proceso de actualización en los que cada módulo define sus actualizaciones y en el proceso de actualización va lanzando las tareas que le hagan falta. Por ejemplo, si tiene que crear entidades nuevas o si tiene que cambiar algún valor de algún campo, pues tiene un proceso de actualización que se ejecuta y va haciendo las cosas de manera ordenada. La comunidad de Drupal, o hay un ente que revise los módulos o los plugins que la gente va desarrollando. Sí, buena pregunta. Se revisan a nivel comunitario, es decir, no hay varias personas asignadas a ello. Obviamente, el dueño del producto, por eso he nombrado a Dries, el dueño, por así decirlo, del producto es Akia, ¿vale? Akia es la dueña de Drupal, pero Akia suelta gente entre las issues y demás, ¿vale? Ahí tú puedes ver issues de Dries, que las tiene asignadas a Dries, tú las puedes ver. Él mismo también trabaja en la comunidad y de hecho las issues de Drupal se mueven por la parte pública, pero no hay nadie como tal asignado. Sí que es verdad que hay figuras importantes dentro de esa comunidad de Drupal que sabes que si entra ese tío o esa mujer, que también hay varias, y revisa eso, ¿no? De hecho hay una que es muy buena y la verdad que hablé con ella en los Drupal Developer Day y la tía está muy puesta en el tema. Salte de ese agujero, salte de ese jardín que te estás metiendo. Venga, tira. No, en serio. Que el tema es, si entra alguna de esas personas a revisarte el ticket como yo, vale, esto, ¿sabes? Se le echa un poco más cuenta, pero normalmente se hace una revisión comunitaria, ¿sabes? En plan, lo revisan 4 o 5 y demás. Lo que sí, a lo mejor, cuando se crea una issue y se revisa por varios y demás, obviamente solo se hace el commit por aquellos que tengan permiso para poder hacerlo. Por ejemplo, para comitear al core, obviamente no puede todo el mundo. Pueden esas 4 o 5 personas, bueno, la gente que trabaja en Akia, que he comentado, ¿sabes? Entonces, se realiza por parte de la comunidad y se va... Si me permite, simplemente una cosita, que es que hay que diferenciar en la comunidad Drupal, diferenciamos en módulos que se crean por la comunidad y módulos que se crean por el propio, digamos, core de Drupal, ¿vale? Entonces, los cores que se crean por la comunidad, que son los que llamamos country, ¿vale? Los contribuidos, cuando tú creas un módulo, cualquier persona puede crear un módulo, ¿vale? Puede publicarlo y demás. Lo que pasa es que cuando tú publicas un módulo, tú tienes que asignar quiénes son los que mantienen ese módulo. En caso de que haya alguna issue, habrá algún problema o alguien tenga una duda o lo que sea, se asigna a los creadores de ese módulo, asignan quién va a ser los responsables de atender a esos problemas. Y como dice bien Amaranto, lo que se hace a la hora de contribuir al core no es lo mismo. Sí que hay personas que están asignadas del propio core de Drupal, que son los que dan la luz verde. Antes de dar la luz verde pasa un test automático, todo lo demás, y ellos lo revisan. Y cuando dan el OK, pues digamos que lo comitean y lo mergean tú lo comiteas y ellos lo mergean. Y nada, y los country funcionan igual, básicamente. Lo que pasa es que en caso de los country, tú eres el dueño, digamos, o los mantenedores, los que mantienen, son los que lo aprueban. Y así funciona un poco. Pero vamos, básicamente. Yo creo que es un poco la diferencia que hay con WordPress, porque tú en WordPress puedes subir plugin y no te aprueba nadie. Ya. Sube y si permite traducción, bien, y si no, pues también. Y si es un index PHP que hace un hola en la cabecera, pues un index PHP que hace un hola en la cabecera. Entonces yo creo que hay muchísima morralla en ese sentido. No hay un pequeño filtro que diga esto sí y esto no es recomendable. O sea, no te digo que no lo publiques, pero no lo vas a publicar como un repositorio oficial. Que si hubiera un filtro no dejaría de ser esto open source. Como conceptualmente, a Joomla le pasa lo mismo. Cuando queráis debatimos y yo me encargo de Joomla, no os preocupéis, que se mean todos los demás. Pero bueno, eso es lo que me gustaría.
Pero es que una cosa es el propio WordPress y otra cosa es los plugins. Claro, pero y ya no solamente el plugin, o sea, tú coges un plugin, lo subes a GitHub y ahí está, es open source. Sí, claro. Sino es la curación de contenido. O sea, en el momento en que tú buscas en WordPress.org o en un buscador un plugin, a ti WordPress.org te debería estar dando cierta credibilidad, ¿no? De que ese plugin hace algo. Y si no, pues lo publicas en GitHub y no pasa nada. En WordPress sí, hay una empresa detrás que se encarga de WordPress. Pero está pero WordPress.org está la fundación WordPress y el repositorio de plugins está en WordPress.org, es una fundación. O sea, pero entiendo que es la comunidad de cada CMS para validar un poco, o sea, por ejemplo, ya. Igual un poco, no me quiero yo meter en más jardines que bastante tengo yo. Ya. El caso está en un repositorio de componentes, de extensiones, que hay reviews y al final la comunidad hace el filtro. Yo cuando voy a instalar un plugin de WordPress, una extensión, si tiene una review mala, pues es una mierda de plugin, ¿sabes? Claro. Pero digamos que la responsabilidad, eso es muy propio de los proyectos open source, la responsabilidad es de la comunidad. Y lo que te da WordPress.org en el repositorio de plugins es una plataforma para publicar plugins, no una seguridad de que lo que esté ahí está 100% revisado. Es que ese es otro tema también que en Drupal, digamos que lo cuidan mucho. El tema también de la seguridad, ya no que funcione y que vaya todo bien, sino que sea seguro. Que digamos que el propio módulo que tú estás creando cumple un estándar de seguridad y que no hay ningún problema. Por eso digamos que los módulos que son más oficiales tienen su propio budget que te indica si es seguro a nivel, si está actualizado la última versión, si no tiene ninguna ISO abierta por tema de seguridad, etcétera. Claro. Está muy bien. De hecho, cuando los módulos de comunidad se crean, se le pasan ciertos test de seguridad y eso, y hay muchos de ellos que tú entras y te dice arriba, este módulo no cumple los requisitos de seguridad tal y cual. Lo puedes usar, tú puedes coger el módulo y ponerlo, pero ya la propia plataforma te lo dice. Ya. Pero es que es difícil porque, en realidad, en ese caso, ahí está la ventaja de que Drupal sea tenga tanta estructura, que, de nuevo, pues es complejo, pero tú puedes validar que se está cumpliendo esa complejidad, mientras que en WordPress, al ser tan abierto, pues hay cosas que son casi imposibles de validar automáticamente. Como no tengas a alguien que se ponga a mirar el código, además bien, no mirarlo lo voy a mirar por encima, sino lo voy a analizar, lo voy a estudiar, me voy a echar, y cada vez que se actualice y se haga un push, me lo voy a estudiar de nuevo a ver qué es lo que se ha pusheado aquí. Si no, como dice Pepe, te hace un eco hola en la cabecera de los CSS y te jode todo el HTML de la página. Está claro. Como eso no está regulado dentro de esa arquitectura, porque tú puedes meter lo que tú quieras donde tú quieras, pues, ¿qué haces? O sea, claro. Vamos, yo no sé si, porque yo desconozco WordPress, pero no sé si tienen su propio, digamos, equipo de seguridad, pero Drupal tiene un equipo de seguridad encargado de... Vamos, WordPress se curra mucho realmente, quita muchos plugins del repositorio cuando los consideren seguros, hace ciertas revisiones, pero de lo que llega a lo que le entra, no cubre. Claro, no cubre, claro. Y ahí, pues, pero como le pasa a todo el mundo, al final la responsabilidad es tuya también de... Yo, cuando la gente me pregunta, le digo siempre lo mismo. Si vas a instalar un plugin, mira, ve que tenga muchas instalaciones, que tenga estrellas, los comentarios, la historia, que no haya sido publicado hace un mes, que tenga actualizaciones, lo normal de cualquier cosa que tú uses. Que esté activo, que esté actualizado reciente y no sea de hace 3 años, ¿sabes? Y si no, pero instalas el local y le das una oportunidad, que a lo mejor si está recién llegado una oportunidad, alguien tiene que ser el primero. Pero llega un momento en que te encuentras... El tema de WordPress, el problema de WordPress es que al tener una cuota mayoritaria en webs, es un objetivo enorme para la gente que lo que quiere es robar información. Y te mete un plugin que está pensado para que tú no te des cuenta de lo que hace. No es un error que esté ahí, es una cosa evidente que hayan cogido un plugin y le hayan metido un parche que se note un montón, sino que está pensado para que no se note. Y además, dentro de que esté pensado para que no se note, es algo que falla pues aleatoriamente, no falla siempre. Sino que una vez al mes, pues roba contraseñas y las sube a un servidor. Entonces, pues, ese es el problema. Ese es el problema. O directamente ya los plugins piratas y todas esas historias. Todo para una mesa redonda. Bueno, no sé, Alberto, ¿te arrancas o no te arrancas? ¿Sobre qué? ¿Qué tengo que hablar hoy? No sé. De tu libro. Habla de tu libro. De mi libro. Sí, como queráis, sí. Claro. Aquí tengo todo, tengo todas las máquinas arrancadas.
Pues venga, porque son las 8 menos 10 y...